Muy bien, hermanos, vamos entonces a presentar la tercera parte de este estudio sobre la salvación y vamos a empezar con un momento de oración. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por amarnos, por ser nuestro Salvador, fiel amigo. Y Padre mío, pido por cada pastor, cada anciano, cada maestro, cada líder que me escucha. Señor, que cada uno de ellos puedan confiar en ti, esperar en ti para cualquier necesidad que estén atravesando en este momento en su vida y que sepan siempre que tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres bueno y para siempre tu misericordia en nuestras vidas. Que no estamos solos en este mundo que tiene tantas pruebas que vienen en nuestras vidas, Señor. Pero nuestras vidas están en tus manos, tú eres Dios soberano, podemos confiar en ti. Señor, lo que esté pasando en este momento, en la iglesia, en la familia, cualquier situación difícil, Señor, cualquier oración pastoral o entre la familia, donde están esperando en ti, yo te pido, Señor, que tú les contestes y que sepan, Señor, la dirección de tu vida que tú tienes para la vida de ellos, Señor. Gracias, Señor, por este seminario, gracias por el crecimiento que hemos estado teniendo. Sigue ayudándonos, Señor, ayuda a los pastores, aquellos que tengan el deseo, que tengan el llamado de tomar estos cursos que estamos tomando y compartirlo con otros pastores en otras ciudades, Señor, porque ese es el deseo nuestro de tomar lo que estamos aprendiendo y podamos reproducirlo, podamos compartirlo con otras personas de manera presencial. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das a nosotros como maestros en línea, poder compartir, pero pido, Señor, que haya muchos en el cuerpo de estudiantes que sientan el llamado tuyo para tomar lo que estamos dando y que ellos puedan llevar este mismo estudio, Padre mío, y lo que tú les has dado a ellos para poder compartir con otros pastores y líderes en otras iglesias, en otras ciudades, Señor. Para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, extendido y que el mundo llegue a conocer a Jesucristo como su Salvador y Señor. Esa es nuestra oración, Padre. Ayúdanos, Señor, una vez más a enseñar este material y a ti siempre te daremos la gloria. En tu nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, estamos entonces en la semana 8 y la doctrina parte 3. Y si me permite un momento aquí. All right. El tema para esta tercera parte que queremos mirar, sistemas teológicos de la salvación. Cuando digo sistemas teológicos, me refiero a un conjunto de interpretaciones sobre cómo toma la salvación, cómo sucede la salvación del hombre pecador. ¿Qué parte tiene Dios? ¿Qué parte tiene, si alguna, el hombre? Hay muchos estudiosos a través de los años, siglos, que han escrito sobre este tema de la salvación y tenemos dos de sistemas que son bien populares, el calvinismo y el arminianismo, y hay uno que tiene que ver más con la tradición de la iglesia, especialmente en algunas denominaciones, y es conocido como tradicionalismo o provisionismo. Y vamos entonces a explicar, para muchas personas, cuando entienden el provisionismo, esto les ayuda a saber que hay una alternativa al calvinismo o al arminianismo. Entonces, mi deseo es compartir un poco sobre estos sistemas. Hay mucho más que uno puede decir sobre cada uno de ellos y tomaríamos probablemente varias semanas para mirar cada una de estas escuelas, ¿verdad? Y usted se va probablemente a identificar con una de ellas, de las tres. Y nuestro deseo es simplemente explicar, a lo mejor examinar algunas posiciones y que el Señor nos ayude a todos nosotros a entender que
la salvación proviene de Dios y que no hay cuestión, no hay duda sobre esa verdad, que la salvación siempre proviene de Dios, que el hombre sin Dios no se puede salvar a sí mismo. Pero hay puntos particulares de cada una de estas ideas, estas escuelas interpretativas. Y son escuelas, son hombres que han estudiado mucho la Biblia y nos han ayudado entonces a entender cómo explicar temas relacionados a la salvación. Pero estos son sistemas que no están inspirados, son sistemas que el hombre que ama a Dios, ama la palabra de Dios y quiere glorificar a Dios, ha entendido y ha ofrecido como explicaciones para estos temas y doctrinas sobre la salvación. Así que vamos a mirar en el propósito electivo, vamos a empezar con el propósito electivo de Dios en la salvación, que se encuentra entonces en la página 182 en español, página 225 en inglés. El libro o el autor dice que la elección es la decisión tomada por Dios en su misericordia antes de la venida de los tiempos, o sea, en la eternidad pasada, mediante la cual determinó salvar algunos hombres. Esa es la definición general que da el autor. Y una vez más, como hicimos en la última clase, le hago la pregunta, ¿estás de acuerdo o no con esta explicación, con esta declaración de lo que es la elección? Vamos a mirar términos como la elección, la predestinación y muchos otros interesantes. Hay tres escuelas sobre la salvación y esa la hemos dado. Está el calvinismo y vamos a definir un poco cada uno de estas escuelas de interpretación sobre la salvación. Está el arminianismo y está el tradicionalismo o provisionalismo. Esas son tres escuelas de cómo toma lugar la salvación. Entonces, cuando hablamos de elección, la podemos definir de dos maneras diferentes. Algunos la definen como elección individual, o sea, cuando Dios se está refiriendo a que predestinó o que eligió, se refiere a cómo Dios ha elegido a algunas personas antes de la fundación del mundo y a otras no. Y eso se conoce como la elección individual y la elección incondicional para algunos también. Elección corporal, elección en Cristo basado en el libre albedrío, o sea, es una elección que toma lugar de la persona de Jesús como el medio de la salvación y forma un cuerpo de personas que son salvas. Y esas son las personas que son elegidas, las personas en Cristo que Dios conoció antes de la fundación del mundo, iban a creer en Jesús. Entonces, esto es solamente algunos pensamientos iniciales sobre la elección. Hay muchos textos clásicos que usted va a escuchar. Ambos, el arminianismo, el calvinismo, diferentes escuelas van a usar estos mismos textos, pero van a querer explicarlo de manera diferente. O sea, no podemos decir que no creemos en la elección, que no creemos en la predestinación, porque son temas que se encuentran en las escrituras. Tenemos que entonces indagar a qué se refiere la elección, la predestinación, pero cuando estudiamos el texto paulino, Pablo que usa estos términos, también Pedro lo usa y otros autores, no podemos decir que no creemos. A lo mejor no creemos lo que alguien ha dicho sobre qué es la elección o la predestinación, pero usted no puede decir que usted no cree que no exista la elección ni la predestinación. Lo que tenemos que llegar a un entendimiento de a qué se refiere la Biblia cuando está usando estos términos. Entonces, Efesios 1, 4 al 6 y también el versículo 11, según nos escogió, aquí está la palabra elegir, escoger, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea, algo tomó lugar antes de que Dios crea en el tiempo el mundo. Algo sucedió en la eternidad pasada.
antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. O sea, aquí la elección tiene que ver con algo específico, dice Pablo. Tiene que ver con ser separado para Dios, vivir en el mundo de una manera sin mancha delante de él. Dice que en amor, habiéndonos predestinado. O sea, lo que usted diga acerca de la predestinación, tenemos que calificar eso diciendo que lo que Dios hizo en la predestinación es basado en el amor de Dios. En amor Dios hizo algo. Y aquí dice que una de las cosas que Él hizo a favor del pecador antes de la fundación del mundo es predestinar. Proorizo en el griego tiene que ver con determinar de antemano algo específico. Él predestinó. Y dice que nos predestinó, dice aquí textualmente, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y dice que según el puro afecto de su voluntad. O sea, lo que Dios hizo en la elección y en la predestinación tiene que ver con la voluntad de Dios. Él no contó con alguien para ver si querían ser elegidos o si querían ser predestinados. No, él no tuvo un consejo del ser humano. Él estableció una manera para elegir y una manera para predestinar. Y dice que lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Y esa frase estaba explicada de una manera si eres calvinista y está definido de una manera si eres tradicionalista o si eres arminianista o arminiano, mejor dicho, según el puro afecto de su voluntad. O sea, cada sistema mira el texto y se lo digo porque yo estaba en una de esas escuelas y ya no lo soy. Entonces yo he cambiado mi perspectiva sobre a qué se refiere estas palabras y estas frases también. Pero dice, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, versículo 11, en él asimismo, hablando de Jesús, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme, y repite lo que dijo el versículo 5, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otro versículo que se usa muy a menudo es Hechos 13:48. Y le estoy citando estos textos bíblicos porque de nuevo quiero repetir que el calvinista va a tener un enfoque de qué o a qué se refieren estos textos bíblicos. El arminiano va a leer estos textos y va a tener una explicación diferente. Y el que cree en el provisionismo también va a tener una manera de mirar estos textos bíblicos. Y entonces es importante que te estudie cuidadosamente, sepa lo que los eruditos, los maestros de grandes doctrinas han enseñado en el pasado, que eso nos ayude a navegar, ¿verdad? Estas doctrinas y que usted sea fiel en su propio estudio de la palabra y llegue a su conclusión. Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, para el calvinista, diría, hay ciertas personas que han sido ordenadas o han sido determinadas para tener vida eterna, que implica que algunos no. Algunos son excluidos de alguna manera o de otra. Eso también se explica de diferentes maneras. Uh, algunos son ordenados, determinados para vida eterna entre los gentiles y otros no lo son. Juan 6:44, otro texto muy popular. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me ha enviado, que me envió, no le trajere. Y yo les resucitaré en el día postrero. Juan Calvino, que nació en 1509, nació en 1564, fue un teólogo francés, pastor y reformador en Ginebra durante la Reforma Protestante.
era clave, fue un fundador de la Reforma Protestante junto con Lutero y otros. Eh, Escribió comentarios, eh, libros teológicos. Muy importante conocer a Juan Calvino. Voy a decir que ni con Lutero, ni con Calvino, ni con ningún pastor, ningún teólogo que usted vaya a escuchar o aprender de ellos, de algo que escribieron cientos de años atrás, va a tener usted siempre 100% de acuerdo con ellos. Lutero decía muchas veces que rechazaba el libro de Santiago porque tenía ciertas características judías que hablaba de la ley. Y claro, él estableció o ayudó a la iglesia a entender que la salvación es por medio de la fe solamente. Entonces, digo esto porque ah, estamos citando grandes hombres de la fe, ah, pero no significa que usted siempre va a estar de acuerdo con todo lo que ellos han enseñado. Y hoy en día hay muchos grandes maestros. A lo mejor hay algunos maestros que usted escucha en su denominación o que son populares en Nicaragua, en Ecuador o en la República Dominicana. Hay ciertos predicadores que usted escucha mucho en el radio, han escrito libros, son hombres de Dios, hombres que aman a Dios. Aprendemos mucho de ellos. Pero no significa que vamos a seguir todas sus enseñanzas. Hay grandes hombres eruditos que han escrito el Biblia de estudio, que no estamos de acuerdo con ellos tampoco en todo. Y qué lindo que cuando lleguemos al cielo, los que van a estar en el cielo son los redimidos por la sangre de Jesucristo. No necesariamente todos los que estamos de acuerdo en cada punto de la teología. Hay doctrinas que son cardinales, que todos en este seminario, lo que enseñamos y ustedes están de acuerdo con ellas, porque si no, no estuviéramos aquí. Pero hay doctrinas secundarias que no radican, no tiene que ver con la salvación, que vamos a discrepar. Eso es algo que repetimos muchas veces en nuestro seminario. Entonces, una de las cosas que dijo Calvino en su institución cristiana, llamado predestinación, o llamamos predestinación el decreto eterno de Dios, con el cual estableció lo que ha de hacer cada uno de los hombres, puesto que no todos fueron creados con las mismas condiciones, sino que algunos fueron destinados a la vida eterna y otros, aunque la palabra no aparece, la idea está ahí, destinados a la eterna condenación. Algunos dicen que Calvino enseñó en lo que es conocido como la doble predestinación, algunos predestinados a la vida eterna, otros predestinados a la condenación. Otros dicen que no, que solamente enseñó la predestinación de los electos, de los que fueron elegidos, y que los otros básicamente dejó que continuaran como pecadores y recibieron lo que merecen, que es la condenación. ¿Por qué? Porque son pecadores y el pecador merece la muerte eterna. Entonces, esta es la posición de Calvino. El calvinismo, que surge después de la muerte de Calvino, eh, trata de entonces describir las enseñanzas de Calvino y sé que hay diferencia en algunos que son seguidores de Calvino, que dicen que no todo lo que está en el calvinismo lo enseñó Calvino y eh, usted tiene que estudiar esto para saber, tendría que ser un erudito de Calvino para saber bien la historia de él y de sus enseñanzas para hacer esa clase de distinciones, ¿verdad?
Pero básicamente el calvinismo que surge de Juan Calvino, y de nuevo no siempre lo que ellos o los calvinistas enseñan, dicen algunos, es lo que enseñó Juan Calvino. Pero básicamente la fe reformada, que viene de este tiempo de la reforma, en el siglo XVI de la iglesia, y el calvinismo para muchos es igual. Algunos dicen que no, que uno puede tener una fe reformada, pero no necesariamente ser calvinista. Pero si eres calvinista y esa es tu posición, muy a menudo vas a ver esta explicación usando un tulipán o en inglés a tulip, que es una flor um, muy popular en Holanda y en otros lugares en Europa. Y se usa para describir los 5 puntos del calvinismo. La depravación total, esto está en inglés, total depravity, la tulip, o el tulipán en inglés, depravación total, es la idea aquí. La U, en inglés, unconditional election, o no es mi elección, sino Dios. Yo no elegí a Dios, sino que Dios me eligió a mí. L, limited atonement, o la expiación limitada. Y irresistible grace, o la gracia irresistible. Y la P, para la perseverancia de los santos, perseverance of the saints. El arminianismo, según Roger Olson, él es uno probablemente más conocido en términos de teólogos en el momento en el cual vivimos, el más conocido como promotor del arminianismo clásico, le llaman. Él dice lo siguiente, que el arminianismo puede definirse como esa forma de teología protestante que rechaza la elección incondicional, o sea, que no está basada en, en la elección de Dios incondicional, que Dios elige al que él quiera, no porque Dios vio una fe de antemano, sino que Dios, por razones que él tiene, que no ha manifestado a nosotros los hijos de él en la palabra, ha elegido a algunos y a algunos no. Bueno, dice Roger Olson que el arminianismo se puede definir como esa forma de teología protestante. Los protestantes vienen de, a algunos no les gustan esa palabra protestante, pero es el nombre que se le ha dado a las iglesias que vienen durante ese tiempo de la Reforma, que protestaron en contra de ciertas creencias de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI. Teología protestante que rechaza la elección incondicional y especialmente la reprobación incondicional. O sea que Dios ha reprobado a algunas personas. Algunos ha predestinado, a otros ha reprobado o ha negado la salvación eterna. La expiación limitada, o sea, el arminiano no va a rechazar la expiación total, sino rechaza la expiación limitada, que es solamente para algunos, que Cristo no murió para el mundo entero, sino solamente para el mundo de los elegidos. Y la gracia irresistible. La gracia irresistible viene siendo entonces esa fuerza de Dios que actúa en el corazón del ser humano para que aquellos que son elegidos vengan a los pies de Cristo. Dios no lo hace de manera eh, esforzada, pero Dios trae a la persona elegida a los pies de Jesús. Es una gracia irresistible que se le aplica a algunos, a los elegidos, y a algunos no. Entonces dice que en el arminianismo también rechaza la gracia irresistible. ¿Y por qué? Porque afirma el carácter de Dios. Y creo que esto es un punto muy importante. Claro, el calvinista va a explicar esto, pero básicamente el arminiano va a decir que esta posición calvinista va a rechazar el carácter de Dios como compasivo, el cual tiene amor universal. O sea, ¿cómo puede haber una gracia irresistible y también elección incondicional? O sea, que Dios fue el que eligió, no basado en la condición de ver al hombre con fe. ¿Cómo compagina, cómo armoniza eso con el carácter de Dios? Porque sabemos que Dios es un Dios compasivo.
tiene un amor universal por el mundo entero y sus habitantes, a los cuales Él les extiende a cada uno, muy importante, en el arminianismo, le extiende a cada uno, por razón de su voluntad libre, a aceptar o resistir la gracia de Dios, la cual conduce a la vida eterna o a la destrucción espiritual. Olsen, en la teología arminiana o armenia, 16 y 17. Predestinación. Él continúa Olsen explicando aquí. Predestinación es condicional en lugar de incondicional. O sea, ya usted ve la diferencia entre el calvinismo, lo que enseña el calvinismo, y los arminianos. Cuando hablamos de predestinación, dicen los arminianos, es condicional en lugar de incondicional. La elección del conocimiento previo de Dios está basada en la fe prevista de los elegidos. La predestinación es simplemente la determinación de Dios. Esta es la definición que da este señor, este erudito, Roger Olson. La predestinación es simplemente la determinación de Dios o decreto para salvar por medio de Cristo a todos los que responden libremente. Está el énfasis de que el hombre tiene libre albedrío. Responden libremente a la oferta de gracia libre de Dios, arrepintiéndose de pecado y creyendo o confiando en Cristo. Página 37 en su libro. También añade las elecciones corporativa, o sea, la determinación de Dios, de Cristo, de ser el Salvador, de ese grupo, por eso la palabra corporativa, un grupo, de ese grupo de personas que se arrepienten y creen, Efesios 1. Predestinación es individual, el conocimiento previo de Dios de aquellos que se arrepientan y creen. O sea, hay una predestinación individual, ¿verdad? Pero esa predestinación es de aquella persona que Dios previamente en la eternidad pasada vio que Dios iba que el hombre iba entonces a ejercer su fe en Cristo y son entonces aquellas personas que son predestinadas. Dice Lorraine Boatner, otro que ha escrito mucho sobre el calvinismo, un respetado historiador y teólogo, escribió lo siguiente: puede causar cierta sorpresa descubrir que la doctrina de la predestinación no se convirtió en un asunto de estudio especial hasta casi el final del siglo IV. Si usted estudia la historia de la doctrina, ¿okay?, que es diferente a la historia de la fe cristiana en la iglesia. En la historia de la iglesia cristiana usted va a estudiar, sí, de doctrina y también va a estudiar de cambios que hubieron y de acontecimientos, pero no va a estudiar tanto cómo se desarrolló o fueron cambiando el entendimiento, cómo se explicó ciertas doctrinas a través de la historia de la iglesia. Y para algunos de ustedes, a lo mejor es noticia, primera vez, escuchar esto, que la iglesia ha pensado sobre ciertas doctrinas de manera diferente a través de toda su historia. Y a eso es a lo que se está refiriendo este autor. Que cuando hablamos de la doctrina de la predestinación, de verdad, de la manera que muchos calvinistas entienden hoy, no fue algo que no empezó a ser desarrollado hasta el siglo IV. ¿Por qué? Bueno, él explica. Los primeros padres de la iglesia, los apóstoles, los primeros padres, los que vinieron después de los apóstoles, después de haber muerto los apóstoles de la iglesia, pusieron énfasis en qué. El énfasis fue principalmente en las buenas obras. Para muchos, como la fe. Cuando, cuando nos apartamos ya de los libros del Nuevo Testamento y los apóstoles de Cristo y entramos ya al final del siglo primero y el segundo siglo y el tercer siglo, lo que vamos a encontrar es que la iglesia empezó a enseñar una salvación por obras. No era solamente por la fe. Esto comienza bien temprano en la iglesia y aún en el primer siglo encontramos indicios de esto, como en el libro de Gálatas, donde Pablo quiere enfatizar que no hay otro evangelio, sino el evangelio que él había predicado, que no somos salvos por las obras de la ley, Gálatas 2:16, por ejemplo.
Pero esto está sucediendo temprano en la iglesia. Hay cambios, ¿verdad? La importancia de la limosna, las oraciones, la sumisión al bautismo y cosas como ello, como la base de la salvación. Ellos, por supuesto, enseñaban que la salvación era a través de Cristo, pero habían otras cosas que teníamos que añadir. Entonces, esta manera de entender acerca de lo que es la predestinación y la elección fue algo que se fue desarrollando más tarde en la iglesia eh, del siglo IV, con personas como San Agustín. Sin embargo, asumieron que el hombre tenía pleno poder para aceptar o rechazar el Evangelio. Algunos de sus escritos contienen pasajes en los que se reconoce la soberanía de Dios. Sin embargo, al lado de ellos hay otros que enseñan la libertad absoluta de la voluntad humana, puesto que no podían reconciliar las dos. Habrían negado la doctrina de la predestinación y tal vez también la de la presencia absoluta de Dios o el conocimiento de Dios. O sea, lo que está diciendo aquí Wagner es que el énfasis de la iglesia en los primeros siglos fue que el hombre puede acercarse a Dios eh, y que tiene libertad o, como dice aquí, absoluta libertad en su voluntad como ser humano. Y no fue hasta más tarde cuando entonces comienza San Agustín y otros también a enseñar sobre que el hombre está muerto en sus pecados, que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Y han habido otros maestros también en esos primeros 3 y 4 siglos que enseñaron cosas que a veces se le atribuyen a personas hoy en día que creen en el libre albedrío, pero no creen lo que esos otros maestros enseñaron en el siglo III. Pero muchas veces se asocian personas que hoy en día dicen que el hombre tiene el libre albedrío como aquellos que enseñaron herejías, como el hombre se puede salvar a sí mismo. Nadie en el campo arminiano, ni tampoco en el campo tradicionalista, enseña que el hombre se puede salvar a sí mismo. Nadie puede buscar a Dios a menos que Dios esté buscando primero al hombre. Eso es algo que las 3 escuelas de interpretación enseñan. Pero a veces cuando uno tiene una posición, usa ciertas personas o movimientos en la historia para asociarlo con personas que hoy dicen ciertas frases, usan ciertas frases y tratan de equivalar a esa persona o ese movimiento con ciertas herejías de la antigüedad. La pregunta es la siguiente: ¿es la oferta al pecador de recibir a Jesucristo verdaderamente sincera? Para mí es muy importante en cualquier sistema que usted tenga que cuando usted ofrece el evangelio a una persona, esa persona de verdad puede, por su cuenta, no que no necesita a Dios, porque todos necesitamos de Dios. Dios tiene que actuar trayendo convicción de pecado. Juan 16, del 8 al 11 habla de esto. Dios tiene que traer al predicador el mensaje del evangelio, la circunstancia. O sea, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Pero cuando yo comparto el evangelio en las calles o lo predico un domingo, no sé quién está ahí entre los que están ahí que no conocen a Cristo. ¿Pueden cada una de esas personas de verdad, honestamente, venir a los pies de Cristo o solamente ciertas personas pueden venir a Cristo por, por decretos que Dios estableció antemano en la eternidad? Porque para mí es muy importante que si yo le digo a usted y comparto con usted el plan de salvación, que usted de verdad pueda o no recibir a Jesús. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿es la oferta al pecador de recibir a Jesucristo sincera? Porque si usted no es elegido, usted no es predestinado, um, y la gracia es irresistible, no se le está aplicando a usted, entonces aunque yo le ofrezca el Evangelio 1000 veces, usted no puede entonces eh, venir a los pies de Jesús. Entonces esta pregunta se tiene que contestar. Según la teología reformada, y vamos a hablar más específicamente calvinista, solo el regenerado puede creer. O sea, una persona que es pecadora,
que según el calvinista está muerto en sus pecados y delitos, no puede responder al Evangelio. Esa persona tiene que ser regenerada primero para que pueda entonces creer. O sea, Dios tiene que hacer una obra en su corazón, en su espíritu, para que entonces pueda eh, um, reconocer a Dios y pueda responder a Dios. Por lo tanto, si compartimos a Cristo con aquellos que no son elegidos ni regenerados por el Espíritu de Dios, es imposible que ellos crean en Cristo. No son capaces de hacerlo, por lo tanto, la oferta no es verdaderamente legítima. Esto es algo que le quiero dejar a ustedes. Usted tiene que entonces luchar con esto. Cuando usted esté determinando en qué campo usted va, en qué escuela usted va a caer. Sin embargo, si el hombre tiene la capacidad de creer sin primero ser regenerado por el Espíritu, y no negamos de nuevo que la gracia de Dios esté siempre trabajando en todos los hombres pecadores, y realmente puede creer o rechazar el mensaje del Evangelio sin la determinación de Dios de una manera u de otra, entonces esta pregunta es legítima, esta oferta es legítima. Toda aquella persona a quien yo les hablo puede venir a los pies de Jesús. Cuando los calvinistas dicen que la elección es incondicional e irresistible, porque Dios hace todas las cosas de acuerdo con el propósito de su voluntad. Recuerden que le leí en Efesios capítulo 1 dos textos que hablan de que Dios hace todo de acuerdo a su beneplácito, de acuerdo a su propósito. Los calvinistas, cuando leen esos textos bíblicos, insisten en que el hombre no tiene nada que ver con la salvación y que es todo de Dios. Y yo diría que sí, porque el mero hecho de creer algo que Dios ofrece o aceptar algo, no creo que está contribuyendo a la salvación. Algunos dirían que sí. Entonces, aún la fe de ese pecador es algo que Dios le da a algunos y a algunos no. Insisten en que el hombre no tiene nada que ver con la salvación y que es todo de Dios. En otras palabras, Dios eligió a aquellos a quienes él deseaba salvar, de acuerdo con el propósito de su voluntad, y en la eternidad se revelará las razones divinas por ello. La elección no está basada en una fe prevista. Sin embargo, ¿por qué no podemos explicar la elección de una manera diferente? ¿Por qué no podemos entender que la decisión de Dios de salvar a todo aquel que libremente creería en su Hijo como el designio de sus propósitos? En otras palabras, la salvación de acuerdo con el propósito y el beneplácito de Dios es esta. Dios quiso elegir y salvar solo a aquellos que respondieron en la eternidad pasada a su ofrecimiento de una salvación libremente recibida. O sea, la salvación es según el beneplácito de Dios, según el propósito de Dios. Y eso significa que Dios propuso en sí mismo, no consultó con el hombre para que el hombre tratara de diseñar un plan de salvación. No, el plan de salvación lo establece Dios. Y ese plan es que Dios se propuso, beneplácito de su voluntad, elegir y salvar solo aquellos que respondieron en la eternidad pasada a su oferta de una salvación libremente recibida. Su oferta es legítima ahora, incluso para aquellos que Él conoce, no lo aceptarán, porque en su amor infinito e incondicional, Dios invita a todos a responder a su invitación. Esta es la razón del juicio según Juan 3:18. El que cree, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y qué razón da? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a repetir, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído.
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y no ha podido creer, de acuerdo al calvinista, porque esa persona no recibe gracia incondicional, ni hubo elección incondicional. Entonces, esto no es lo que Juan dice. Claro, cuando uno trata de establecer la doctrina calvinista o arminiana o provisionista, tiene que mirar la totalidad de todos los textos bíblicos que se aplican a esa doctrina, que no es lo que estoy haciendo aquí en este momento, con este texto. Simplemente le estoy poniendo esa duda en su mente. Si la elección es incondicional y la gracia irresistible, si Juan 3:18 es cierto, que dice el que cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La doctrina de la gracia irresistible del calvinismo no encaja en la lectura de este texto. También tenemos Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo podemos responder a la posición calvinista aquí con este texto? Tomando en cuenta el amor de Dios por la humanidad, tal como se expresa en el Nuevo Testamento, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos. Eso lo dice claramente 1 Timoteo 2, que el deseo, la voluntad de Dios es que todo hombre venga a los pies de Cristo. También podemos citar a 2 de Pedro 3:9, que dice que Dios desea que todo hombre venga al arrepentimiento. Y el llamamiento del evangelio, que cualquiera que crea en Cristo pueda ser salvo. Lea Juan 5:24, muchos textos en el libro de Juan. Lea Apocalipsis 22:17. Cuando Juan dice que el Padre atrae al pecador, esto asume o involucra la respuesta de las personas a la oferta del evangelio. Es la única manera de entender este texto bíblico, porque Dios ama al mundo entero. Dios desea que todos vengan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Entonces, lo que asume Juan 6:44 es la oferta del evangelio a todas las personas y que cada persona puede responder. Juan 6:44 no enseña que Dios simplemente decide, elección incondicional, quién será y no será atraído. En el versículo 40 leemos, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que mira al Hijo y cree en él tendrá vida eterna. Y queremos en eso, que todos los que miran al Hijo, ponen su fe en él, van a tener vida eterna. La acción de atraer al pecador a Cristo por todo o por Dios es una acción universalmente disponible que se aplica a cada pecador cuando éste mira hacia Jesús, lo cual hace que el Padre atraiga aún más al pecador a Cristo para ser salvo. Miremos ahí en Juan 12. Y yo, si fuere levantado o resucitado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, el deseo de Dios es atraer a toda la humanidad, pero el hombre pecador resiste la voluntad de Dios. ¿Y qué de Hechos 13:48? Perdón. Dice Hechos 13:48. Lucas escribe que los gentiles que estaban ordenados para vida eterna creyeron. La palabra griega traducida ordenados es teta menoi, o verbo, es un verbo perfecto pasivo. Es un verbo, tiene que ver con una acción. Perfecto es algo que Dios hizo en el pasado que sigue teniendo consecuencias en el presente, y es pasivo, o sea, la acción es tomada por Dios, no por el hombre. Dice que los gentiles fueron ordenados para la vida eterna. Dice, ordenado para vida eterna, los que fueron ordenados para vida eterna creyeron. Y esta palabra, este término griego, viene del griego tasso. Es una palabra militar utilizada para describir a las tropas, the troops, que se alinean
de get in line with, o se están metiendo en formación. Puede significar organizar, la palabra puede significar asignar o prepararse para algo. Dios estaba activamente preparando el corazón de los gentiles para creer en el Evangelio. Esto es algo que leemos en el Antiguo Testamento, pero lo entendemos a plenitud en el Nuevo Testamento, cuando Dios de dos cuerpos hace solo uno. De dos entidades, los judíos y los gentiles, une en un solo cuerpo. Dios estaba activamente preparando el corazón de los gentiles para creer en el Evangelio. Y tendría que usted leer todo el contexto. Lea Hechos 13 y 14 para ver cómo los judíos estaban rechazando la obra de Pablo de traer el Evangelio y cómo entonces los gentiles tienen una reacción diferente. Lea ahí Hechos 13 y 14. Es como cuando leemos que Dios abrió el corazón de Lidia para recibir el mensaje. Hechos 16, 15. Dios siempre toma la iniciativa. En otras palabras, Dios está activamente trabajando en el corazón de los pecadores y preparándolos para recibir el mensaje del Evangelio. De nuevo le digo, o le doy este pasaje, Juan 16, del 8 al 11, que habla del ministerio universal del Espíritu Santo de traer convicción de pecado, de juicio y de lo demás. Lea ahí Juan 16, del 8 al 11. Pablo no está hablando de la elección de los individuos en este versículo, sino que se refiere a cómo Dios había preparado a los gentiles para que ellos aceptaran o abrazaran el Evangelio y fuesen incluidos en su acto de salvación. Como resultado, los gentiles, en contraste a los judíos presentes ahí en Hechos 13 y 14, fueron preparados por Dios para ser incluidos en su plan de salvación cuando estos creyeron en el mensaje del Evangelio. Romanos 8:7 dice que ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. No se sujeta, uk hypotasete, someterse a las órdenes de otro, es la palabra, es un verbo en tiempo presente, no puede de manera continua someterse, es la idea. No puede o ni puede hacerlo, ude dinatei, habilidad de hacer o experimentar algo. También en el verbo en tiempo presente, no puede hacerlo de manera continua. Ese tiempo presente del verbo muy importante en Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. El doctor Miguel Núñez, del cual aprendemos mucho, y doy gracias a Dios por su ministerio pastoral, didáctico y los grandes conocimientos que Dios le ha dado. Doy gracias a Dios por mi hermano, doctor Núñez, no le conozco personalmente. Pero en su libro, Enseñanzas que Transforman el Mundo, páginas 39 y 40, una de las cosas que escribe es la siguiente: la mente del hombre incrédulo no se sujeta a la ley de Dios por su rebelión, pero además tiene una incapacidad para hacerlo. O sea, en la posición calvinista, el hombre tiene incapacidad para poder entonces acercarse a Dios, a menos que Dios lo regenere primero, a menos que Dios venga a su corazón, le dé nueva vida, haya un despertar espiritual y después el hombre puede querer. A eso se refiere aquí el pastor Núñez. Tiene una incapacidad para hacerlo, le es imposible, por eso es que no puede obedecer la ley de Dios. Pero vea los ejemplos de incrédulos que sí se sometieron en las escrituras. No hay razón para creer que Cornelio era nacido de nuevo. Y es más, cuando usted lee el capítulo 10, usted entiende que era un hombre que temía a Dios. Era parte de la fe judía, pero no había nacido de nuevo, no conocía a Jesucristo. Pero era un hombre que adoraba a Dios, un hombre que practicaba eh, ciertas costumbres religiosas y lo demás, y aún necesitaba la salvación.
pero no tenía incapacidad de sujetarse a la ley de Dios porque era un hombre judío que estaba siguiendo las prácticas judías. También el joven rico en Mateo 19, que había cumplido muchos de los mandamientos de Dios. Este versículo enseña, que vamos a leer en Romanos, que la naturaleza caída hace el pecado inevitable, no que el incrédulo jamás pueda evitar el pecado. Si fuese así, el hombre pecador siempre estuviera adulterando. Pero hay hombres que no conocen a Cristo, pero aman a sus esposas y saben que deben de ser en la verdad moral universal, sabe que debe serle fiel a su esposa. Está haciendo una obra correcta, piadosa, que honra a Dios, que está de acuerdo a la revelación general de Dios. Puede evitar la tentación. No que el incrédulo jamás puede evitar el pecado. Tiempo presente de los verbos. Sabemos de personas no creyentes que a causa de experiencias negativas, por ejemplo, con el alcohol, dejan de beber aunque no son cristianos. No han tenido una experiencia nueva con el Señor, pero se dan cuenta que se están enfermando, su cuerpo se está enfermando, órganos como el hígado se le está enfermando, hay consecuencias al alcoholismo y lo dejan, pero no son creyentes, no han venido a ese momento de creer en Cristo. Entonces Romanos 8:7 enseña que el incrédulo es propenso al pecado, pero no de manera necesaria o inevitable. El pecado no es inevitable aún en el incrédulo. Al no tener al Espíritu Santo para ayudarlo a no pecar, va a pecar y no se va a sujetar a la ley de Dios. Pero esto no implica que el incrédulo no puede responder a Dios sin que Dios primero aplique la gracia irresistible a él. Como enseña el doctor Norman Geisler, la vieja naturaleza no hace necesario el pecado, o sea, un constante, como tampoco la nueva naturaleza que usted y yo compartimos cuando Cristo vino a morir en nosotros, hace necesario o constante las buenas obras. Si usted es sincero, usted no siempre hace buenas obras. Por lo tanto, muchas veces nos tenemos que arrepentir, pedirle perdón a Dios por obras que hicimos que no debiéramos haber hecho. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros y tengamos nueva vida en Cristo, no significa que constantemente estamos haciendo buenas obras. De la misma manera, el pecador, aunque es un esclavo a la ley, a no hacer la ley o cumplir la ley y al pecado, no significa que no pueda hacer cosas buenas y aún venir a Dios y poner su fe en Dios. Solo no, porque nadie puede ser salvo solo sin la influencia y la gracia de Dios. Hechos 17, 26 y 27 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que, ¿qué? Dios soberanamente ha establecido que los hombres nazcan y vivan en ciertos lugares en la historia de la humanidad. Y Dios nos ha dado, en su gracia común, nos ha dado el sol y la lluvia y bendiciones y ha revelado su existencia en la naturaleza. Todas esas cosas, ¿para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esta es una declaración de que el hombre no tiene esa incapacidad de buscar a Dios. El hombre, Dios le ha dado al hombre, ha puesto en el hombre la eternidad. Ese ser de que hay algo más allá de lo material, de lo físico. Eclesiastés 3 habla de esto. Entonces dice aquí que Dios ha establecido los confines de los hombres, de la existencia humana. ¿Con qué propósito? Con el propósito que busquemos a Dios, palpemos, podamos hallar. Sin la ayuda de Dios, no.
Nadie puede venir a los pies de Dios sin la ayuda de Dios. Pero sí, el hombre puede creer sin tener que tener ese despertar espiritual, esa gracia irresistible, esa elección incondicional, esa regeneración del Espíritu Santo antes de poder creer. Yo creo que la Biblia es bastante clara de que el hombre puede simplemente creer o rechazar la oferta de salvación. Miren aquí estas puertas. Hay 5 puertas. Y esto ilustra lo que Dios hace en la vida de la persona elegida, de acuerdo al calvinismo. Solamente una persona representada por esta puerta recibe la gracia irresistible. Las otras no pueden abrir. No se pueden abrir el corazón de los seres humanos a quien le estamos predicando. No pueden recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque no reciben la gracia irresistible. Esto es de acuerdo a la explicación calvinista. Esta imagen ilustra a una persona no escogida que aún Dios lo llama a que responda a la oferta de la salvación. Si Dios no ha escogido, no ha predestinado, no aplica la gracia irresistible a esta persona que usted le está predicando, cuando usted les ofrece el regalo de la salvación, no tienen la capacidad, no pueden aceptar. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿es sincera la oferta de la salvación a todos los seres humanos, a sus vecinos, a su familia, a los que están en su iglesia al final de su prédica? Porque no sabemos entonces quién de verdad es escogido y no es escogido. Entonces, algunos van a poder y algunos no. Entonces, esto es algo de nuevo que tenemos que considerar. Las 3 escuelas de salvación, de nuevo, son el calvinismo, el arminianismo y el tradicionalismo o provisionalismo, o lo que decimos un provisionista, que significa que Dios provee salvación. El calvinismo enseña lo siguiente: el hombre está depravado, o sea, es un pecador, necesita de Dios, y estamos de acuerdo con eso, y no puede ser salvos, al menos, dice el calvinista, que Dios lo regenere primero, en lo que se llama la gracia irresistible. Y este es verdaderamente salvo si persevera hasta el final. O sea, el calvinista no sabe si de verdad es salvo o no salvo, a menos que no persevere hasta el final. Siga viviendo una vida que glorifica a Dios. Peca, pero regresa a los caminos del Señor. El arminiano o el arminianismo es el hombre que dice que el hombre puede responder a la oferta de Dios por su libre albedrío, pero solo Dios lo puede salvar. El deseo que todos sean salvos, pero este puede perder su salvación si no persevera hasta el final. Yo no voy a entrar en esta ocasión sobre estas posiciones sobre la salvación, si se pierde, si no se pierde. Esto sería parte 4, ¿verdad? Para hablar sobre esto. Yo creo que el libro le da suficiente argumentos para que, si usted no está de acuerdo, básicamente usted puede tratar de refutar los argumentos que el autor provee para la vida eterna o para la seguridad de la vida eterna. Y si usted cree en que el creyente no puede perder su salvación, entonces esos son argumentos que usted tiene ahí para defender esa posición. Pero no voy a entrar ahora en la controversia entre el calvinista, el arminiano, si se puede perder la salvación, si no se puede perder la salvación. Pero sí le quiero decir que el calvinista dice que si tú eres salvo, vas a perseverar hasta el final, va a evidencia de tu salvación. Y si caes en el pecado, vas a regresar antes de morir. Y si mueres antes, no hay manera de saber de verdad si era creyente o no. Aunque hayas hecho muchas obras buenas que dieron evidencia, aparentemente, que eras cristiano, pero si no seguiste fiel hasta el final, entonces no se sabe. El arminiano va a decir, bueno, aunque hayas hecho buenas obras, si te apartas del Señor y mueres sin regresar a Cristo, eso significa que nunca fuiste, o perdón, que perdiste tu salvación. El calvinista diría, nunca fuiste entonces salvo. El arminiano diría, perdiste la salvación. Esas son las maneras que
Estas dos escuelas van a explicar este tema de la salvación, si es eterna o no, si se salva, si uno pierde la salvación o no pierde la salvación. El provisionalismo o tradicionalismo. Dios ha hecho todo lo posible para proveer. Ahí viene la palabra provisionalismo, viene de la palabra proveer. Los medios de la salvación para toda la humanidad. Cristo murió por toda la humanidad y el hombre pecador que es salvo por la fe tiene vida eterna cuando cree en el Señor Jesucristo para su salvación. El énfasis no es tanto en lo que sucederá al final de la vida de ese creyente o no. Claro, creemos y queremos que cada creyente dé fruto y que persevere, pero esta posición no enfatiza tanto si la persona sigue fiel hasta el final o no. Lo que sí afirma es que el hombre pecador, en el momento que recibe a Jesucristo como Salvador por medio de la fe, recibe vida eterna y es algo seguro en su vida. Ahora, la historia del tradicionalismo o provisionalismo, la raíz de este movimiento histórico en el siglo XX, estamos hablando de tiempos recién, se encuentra en iglesias bautistas. A lo mejor puede también aplicarse a otras iglesias, pero las iglesias bautistas han tenido muchas expresiones en su historia desde el siglo XVI, diferentes grupos que comenzaron. Y no todo cuerpo bautista cree en lo mismo. Hay variedad entre grupos bautistas. Hay aún grupos bautistas del séptimo día que creen que el sábado es el día sagrado, el día que debemos de adorar a Dios. Entonces, especialmente iglesias que pertenecen a lo que es conocido como la Convención Bautista del Sur, o en inglés the Southern Baptist Convention, con un énfasis sobre el libre albedrío y no calvinista, pero tampoco en el campo arminiano. O sea, hay un movimiento que caracteriza las iglesias de hace más o menos 100 años atrás en la Convención Bautista del Sur, que no eran calvinistas, pero tampoco caían en el campo arminiano. Y por lo tanto escogieron este título de tradicionalismo para referirse a la posición tradicional de muchos bautistas a través de más de 100 años de existencia de la convención. Aunque en la historia inicial de los bautistas, la mayoría eran calvinistas. Y en la formación de la Convención Bautista, algunos eran calvinistas. Para los años 20 y 30 del siglo previo, la posición que caracterizó la mayoría de las iglesias de la Convención Bautista del Sur era esta posición conocida como tradicionalista. En inglés le pudiéramos dar esto para lo que leen en inglés, provisionism. P, people sin. R, people are responsible. O, there is an open door for people to come to faith in Christ. V, vicarious atonement. Jesus died for all. I, illuminating grace. God's grace is always working in us. D, destroyed. Death has been destroyed, and people that reject Jesus will be destroyed eternally. E, those that believe will have eternal security. Provisionism comes from provide. Entonces, la posición provisionista sería esta. El pecado de la gente, ese pecado separa a todos de la comunión con Dios. Yo diría de una relación con Dios, porque creo que la palabra comunión tiene que ver más con la persona que ya es creyente. Esto lo hemos explicado antes. Separa a todos de tener una relación con Dios. Responsable, el hombre es capaz de responder al llamamiento de Dios para reconciliación, que cuando la oferta del evangelio se da, el hombre es responsable de recibir o rechazar. Hay una puerta abierta, enseña esta posición. Cualquiera puede entrar por la fe. Quien quiera que venga a sus brazos abiertos será recibido. Expiación vicaria proporciona la manera por la cual, o sea, la muerte expiatoria de Cristo proporciona la manera por la cual cualquiera que desea ser salvo lo puede ser por la sangre de Cristo. Hay una gracia que ilumina, proporciona una verdad claramente revelada para que todos puedan conocer y responder con fe. Destruido o destrucción por el incredulidad
y resistencia al Espíritu Santo. Las personas que rechazan el mensaje, eh, resisten al llamado del Espíritu Santo, entonces serán destruidos eternamente. Y seguridad eterna para todos los verdaderos creyentes. Esta es la posición provisionista. El hombre es pecador, el hombre es responsable y puede responder. Dios no tiene que regenerar primero al corazón de esa persona, ese pecador. El hombre tiene la capacidad para creer a la promesa de Dios. Es una puerta abierta porque Dios amó al mundo entero y eso significa todos, el mundo entero. El sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar por el pecado de todos. La gracia de Dios o la obra de Dios trayendo o atrayendo al hombre pecador es universal, es para todos. Hay destrucción para aquellos que no reciben a Jesucristo. Son condenados, como dice Juan 3:18, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hay seguridad eterna para aquellos que verdaderamente han creído en Jesucristo. Conclusiones. Quiero dar algunas conclusiones, porque hemos hablado de 3 escuelas diferentes. Ninguna escuela de interpretación soteriológica o de la salvación es inspirada. Algunos de ustedes van a estar de acuerdo con la posición calvinista. Algunos sé que pertenecen al campo arminiano y otros a lo mejor han escuchado ahora de la posición tradicionalista y a lo mejor van a indagar un poco más sobre esta tercera escuela. Pero ninguna escuela es inspirada. Ya esto lo dije, ninguna figura histórica en la iglesia es inspirado o su posición inspirada. Ni San Agustín, ni Lutero, ni Calvino, ni Armenio, ni tampoco su teólogo preferido, ni tampoco su pastor o maestro preferido. Ninguno de nosotros somos inspirados. La palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios no miente. No hay falta en la palabra de Dios. No hay error en la palabra de Dios. Tenemos que regresar a la escritura. Estos sistemas, pero yo creo personalmente, nos ayudan a tratar de aplicar lo que se llama la teología sistemática que explicamos al principio de este curso. Nos ayuda a tratar de traer todos los diferentes textos bíblicos y establecer una declaración de creencia sobre algunos temas en esta doctrina de la salvación. Pero lo que Lutero enseñó, lo que Calvino enseñó, lo que yo enseñaría algún día si publico un libro, lo que enseñamos los maestros aquí, lo que tu pastor predica los domingos, tiene que ser confirmado por la palabra de Dios. Tenemos que regresar a lo que las escrituras enseñan. Solo las escrituras son inspiradas. Cada generación es dada la oportunidad de estudiar la Biblia e investigar los conceptos teológicos para profundizar más en la revelación de Dios. Y al final, la idea es que tengamos una mejor comprensión de Dios, de su revelación, y que haya una mejor comunión con Dios, amar a Dios más, ¿verdad? Entonces no es solamente amar a Dios con tu mente, sino con tu corazón y con toda la fuerza de tu cuerpo, ¿verdad? Es con la totalidad de quién tú eres, amar a Dios. Aunque vamos a discrepar entre nosotros, siempre debemos dejar que el amor rija nuestras conversaciones cuando discutimos los puntos doctrinales que a veces nos quieren dividir. Sostengamos nuestras posiciones, pero con humildad. ¿Por qué digo esto? Porque yo tenía una posición tocante la salvación que ya no sostengo. He cambiado. Es la posición con la cual me moriré algún día, a lo mejor no. He cambiado mi posición en ciertas doctrinas secundarias. No he cambiado mi posición, mi creencia sobre la Trinidad, sobre la existencia de Dios, sobre la inspiración de la Biblia, sobre la salvación por gracia por medio de la fe, sobre la centralidad del Evangelio de Jesucristo.
de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Esas son doctrinas bastante claras en la Escritura, la misión que Dios le ha dado a la iglesia. No vamos a debatir sobre eso, pero cualquiera posición que usted tenga en doctrinas secundarias, que hay muchas, vamos a sostenerla con humildad, eh, porque puede ser que mañana no tengamos esa misma posición y a lo mejor estoy equivocado. Y al hablar con mis hermanos en la fe, hablar con ustedes, pastores, hablar con otros maestros, otros eruditos, a leer autores que han escrito mucho en este tema, a lo mejor me van a persuadir a cambiar mi posición. Somos hermanos en Cristo, somos hermanos en la fe y vamos a hablar de la predestinación, vamos a hablar de la elección porque la Biblia habla de estos temas. ¿Vamos a discrepar? Sí, vamos a discrepar. ¿Alguien tiene la verdad? Probablemente. ¿Cuándo lo vas a saber? Bueno, probablemente cuando esté con el Señor, porque hasta que el Señor venga, tú vas a seguir probablemente teniendo tu propia posición sobre el tema o los temas y vas a creer que la otra posición está equivocada. Pero lo que nos une es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el tema que usted tenga, vamos a sostenerlo con un corazón humilde. Lo importante es que el Señor Jesucristo siempre sea honrado en nuestras conversaciones y que nuestras vidas den evidencia del fruto del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque cuando damos evidencia, eh, el nombre de Dios es glorificado. Cuando el mundo que no cree ve las buenas obras que hacemos, Dios es glorificado. Y eso es lo que queremos, que el hombre pecador venga a conocer al Dios creador y al Dios redentor. Dice Charlie Bing lo siguiente, otro teólogo. Dice, los cristianos deben entender que el debate sobre la voluntad del hombre, si tiene capacidad o incapacidad de responder a Dios o no, la predestinación de Dios y el libre albedrío del hombre, todo esto existió antes del cristianismo en el judaísmo antiguo. Estos debates también eh, se han tenido en la filosofía griega y en muchas otras religiones. El musulmán, la teología musulmán habla de muchos de estos temas que estamos hablando en este día. Eso no nos ayudará a ver que el problema no se resolverá rápidamente, mucho menos que todos estemos de acuerdo. Es legítimo, dice él, preguntarse si es incluso posible explicar todo acerca de Dios. Hay un misterio, ¿verdad? Cuando hablamos de las cosas de Dios. O si algunas cosas están más allá de nuestra capacidad de entender y explicar completamente. Y si pudiéramos explicar todo sobre Dios, ¿qué clase de Dios sería Él? Debemos estudiar la doctrina de la elección y formar opiniones, pero todas son con mucha humildad y con un trato honesto de las escrituras. O sea, Dios es Dios. Tratamos de explicar, tratamos de llegar a un entendimiento de la salvación de estos temas y lo demás. Al final, tenemos que seguir mirando las escrituras, creyendo en el Señor, siéndole fiel con la ayuda del Señor hasta el final. Ese es nuestro deseo, serle fiel hasta el final y siempre con mucha humildad en nuestros corazones. Como declaro aquí al final, a Dios sea la gloria por su obra de salvación a nuestro favor. La gloria siempre será de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este estudio de la salvación en tres diferentes partes. Hay mucho más que nos gustaría haber dicho. Hay otros temas de la salvación que no hemos tocado. Pero, Señor, pido que al estudiar este capítulo, en este volumen 5 sobre la salvación, nuestro espíritu sea enriquecido, sea que creamos en ciertas explicaciones dadas por el autor en este libro o no, o la explicación que hemos dado aquí en estas tres partes o no, que todo, Señor, nos ayude a poder regresar a las escrituras, las cuales son las únicas que son inspiradas, y tratar de indagar, profundizar y llegar, Señor, en oración y en un buen estudio de tu palabra a una conclusión con la cual podamos vivir y donde sintamos que tu nombre es honrado.
Gracias, mi Dios, una vez más. En el nombre de tuyo oramos. Amén. Que Dios le bendiga a mis hermanos.